Querido hermano, que Dios lo bendiga ricamente. Estamos viviendo indudablemente una situación muy especial e inesperada para gran parte del mundo. A través de este video quiero compartir con ustedes, en nombre de la Unión Bautista, una breve reflexión bíblica que seguramente nos va a ayudar en nuestro espíritu, en nuestro ánimo, para que todos, en el nombre del Señor, podamos seguir adelante. Saben que aunque esta pandemia que estamos viviendo está bastante difícil de tratar, bastante difícil de controlar, pero quiero decirle que a través de la historia hubo muchas situaciones que tuvo que pasar la humanidad respecto a pandemias y enfermedades. Para citar algunas, por ejemplo, la peste negra. En el año 1347 al 1351 cegó la vida de alrededor de 200 millones de personas. También, un poco más adelante, en el año 1520, la llamada gripe española cegó la vida de entre 40 y 50 millones de personas. Y en el año 1520, la viruela se calcula que mató a 56 millones de personas. En medio de toda esta situación estamos los cristianos. ¿Y qué debemos hacer ante esta pandemia? ¿Cómo debemos reaccionar? Yo quiero compartir brevemente con ustedes algunas cosas que la palabra de Dios nos dice que debiéramos hacer. La primera cosa, queridos hermanos, es reconocer la soberanía, la grandeza de Dios. Una antigua confesión de fe dice acerca de la soberanía que la soberanía es que desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, Dios ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede, lo que sucedió y lo que sucederá en el mundo. Es decir, que a Dios no le tomó por sorpresa esta situación. Y el Salmo 24, versículo 1 y 2 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Dios, querido hermano, querida hermana, es soberano. Y en Isaías capítulo 46, versículo 9 y 10 dice: yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay nada semejante a mí. Que digo, dice un poquito más adelante: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, la palabra de Dios nos dice enfáticamente que Dios es soberano. Esto debemos aplicar en este tiempo que estamos viviendo tan complicado, casi una psicosis generalizada. Entonces, creo que, querido hermano, debemos recordar que la Biblia dice que todo lo que pasa en nuestras vidas, todo lo que pasa en nuestra familia y todo lo que pasa en el mundo entero sucede porque Dios lo permite. Debemos decir y debemos recordar que Dios es soberano. Esta situación no le ha tomado por sorpresa a Dios. Seguramente en los planes de Dios todo esto tiene un propósito. Esa es la primera cosa que debemos pensar. La segunda cosa que quiero compartir con ustedes es que ante esta situación o ante cualquier crisis que nos toque atravesar, los hijos de Dios debemos conducirnos de una manera distinta al resto de la sociedad. Por ejemplo, no debemos entrar en pánico, debemos tratar de conservar la calma, porque nuestra confianza está puesta en Dios. Nuestra confianza está puesta en el Dios soberano. El Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Sigue diciendo la palabra de Dios allí en ese salmo tan precioso: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se dormirá ni adormecerá el que guarda a Israel.
Qué linda palabra, hermanos, para este tiempo, para recordar que nuestro Dios está presente en medio de todo esto. Sigue diciendo el salmista en el versículo 5 de este Salmo 121, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Entonces, quiero terminar con este salmo, esta partecita, que nos sigue diciendo el salmista, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. ¿Cree eso, mi querido hermano? ¿Creemos eso en esta situación? ¿Creemos que Jehová nos va a guardar de todo mal? Claro que sí, porque nuestra confianza está puesta en Dios. Y es más, dice el salmista en el versículo 8, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Creo que todos podemos decir amén a esa afirmación que hace el salmista en el Salmo 121. La tercera cosa que quiero compartir con ustedes es que debemos tomar todas las medidas higiénicas sanitarias que correspondan como un hábito de vida, pero especialmente en este momento que estamos viviendo tan particular para nuestra sociedad. Muchas personas han soslayado, han tomado muy livianamente todo esto y lamentablemente, si lo toman tan livianamente en algún momento, pueden pagar consecuencias muy graves, consecuencias muy difíciles de soportar. Y por eso es que la palabra de Dios, no solamente ahora, sino que en todos los tiempos, se ha preocupado por darnos una enseñanza, sea cual sea la situación por la que tengamos que atravesar. Fíjense, queridos hermanos, que allá en el libro de Levítico, cuando leemos el libro y nos fijamos en algunas cosas que Dios ordenó al pueblo de Israel que hicieran o que no hicieran, por ejemplo, encontramos en el capítulo 11 instrucciones acerca de la sanidad, acerca de la higiene. Ahí Dios en el capítulo 11 le está hablando de los animales limpios y de los animales inmundos. ¿Qué conducta debía tener el pueblo de Israel para no contaminarse? Aparte de la interpretación espiritual, tenemos que pensar que hay una interpretación donde Dios le estaba dando instrucciones para que ellos no se enfermaran. También en el capítulo 12 de Levítico habla de la purificación de la mujer después del parto. Y eso tiene mucho que ver con la higiene de la mujer, la higiene del hogar, la higiene de las personas que rodeaban a una mujer que recién había dado parto. ¿Y qué decir en el capítulo 13, donde Dios da instrucciones acerca de cómo debe ser tratada una enfermedad tan terrible para ese tiempo como era la lepra? Cuando usted tenga tiempo, le invito a que lea el libro de Levítico, que a veces para muchos es muy engorroso por todas las cosas que dicen, las leyes, todo eso, pero ahí Dios tiene mensaje para nosotros en este día. También, mis queridos hermanos, la última cosa que quiero compartir es que debemos tener una conducta cívica, sujetándonos a las autoridades gubernamentales y también a las autoridades eclesiásticas. Dios ha puesto sobre usted y sobre mí autoridad. Obviamente, la primera autoridad es Dios, pero también está la autoridad gubernamental, están las autoridades eclesiásticas en la iglesia donde usted se reúne. Y dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1 al 7. Dice en el versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, la Biblia también es muy enfática en cuanto a la autoridad. Dice el versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella.
Versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que merece respeto, respeto, al que honra, honra. Y sobre este pasaje quiero resaltar unas cuantas enseñanzas en este momento. Algunas cosas que podemos resaltar. La primera tiene que ver que dice enfáticamente y claramente la palabra de Dios que debemos someternos a las autoridades porque están puestas por Dios. Y el que resiste a la autoridad, a Dios resiste. Hermanos, debemos someternos lo que están diciendo las autoridades de nuestro país en este tiempo para que podamos pasar todos juntos como una nación, como un pueblo, pasar este gran problema que estamos teniendo. Y estoy seguro que nosotros como cristianos tenemos que ser el ejemplo de obediencia. Es una pena que muchos hermanos a veces no quieren someterse, no quieren obedecer, y la palabra es muy clarita. Si no estás obedeciendo lo que dicen las autoridades, estás en desobediencia a Dios. También el versículo 2, que es precisamente lo que dice, es que nosotros, si resistimos a la autoridad, estamos resistiendo a Dios. Hermano querido, debemos hacer lo que es correcto para no tener conflicto con las autoridades. Sería muy triste que las autoridades tengan que ir a una iglesia en este tiempo, sacar a los cristianos que están allí congregándose y mandarlos a su casa y cerrar el templo por la fuerza. Creo que no debemos hacer esto. No se trata de una persecución religiosa en esta oportunidad. Es algo que tenemos que hacer como nuestra responsabilidad cívica, como nuestra responsabilidad con la comunidad, por amor a nuestros seres queridos, por amor a nosotros mismos y por amor a toda la comunidad. Una cosa interesante que dice este pasaje es que debemos sujetarnos a las autoridades por una cuestión de conciencia. La Nueva Traducción Viviente dice, para mantener limpia tu conciencia. Y es eso, nosotros cuando obedecemos a Dios, cuando obedecemos a las autoridades, nuestra conciencia está limpia. Si no, no tenemos autoridad después para pedirle a otra gente que se someta, que pueda hacer lo que las autoridades dicen si nosotros no tenemos la capacidad de obedecer. Entonces, mis hermanos, para terminar esta breve reflexión bíblica, la Biblia dice que debemos reconocer que Dios es soberano y debemos someternos a esa soberanía de Dios, sin caer en extremos, porque están circulando muchos videos de que esto es el apocalipsis, de que esto es el final. Mira, hermano, eso ha pasado en todas las oportunidades que hubo problemas en el mundo. Cuando hubo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, muchos cristianos pensaban de que ya Cristo estaba a la puerta y venía, y no sucedió, porque las profecías hay que tomarlas como un cuadro general. No podemos tomar un pedacito de acá, un pedacito de allá y hacer interpretaciones desconectadas. Entonces, debemos reconocer y someternos a la soberanía de Dios. La segunda cosa, en esta crisis y en cualquier otra crisis, nos debemos conducir como hijos de Dios, como verdaderos hijos de Dios, teniendo una conducta cívica, sujetándonos a las autoridades gubernamentales, a las autoridades eclesiásticas que Dios ha puesto sobre nosotros. Querido hermano, que Dios lo bendiga ricamente y que todos nosotros sigamos orando por nuestro país, sigamos obedeciendo a las autoridades y que el nombre de Dios a través de esto sea glorificado por la conducta
que nosotros tengamos. Dios lo bendiga, hermano. Hasta la próxima.